La inteligencia artificial es una herramienta desarrollada para emular el intelecto humano, permitiendo a una máquina realizar tareas con cierta capacidad y autonomía para tomar decisiones y solucionar situaciones lógicas. La implementación de la tecnología digital e inteligencia artificial en diferentes sectores industriales está brindando a las empresas ventajas competitivas esenciales, y además está facilitando el logro de resultados positivos tanto para el medio ambiente como para la sociedad, en áreas tales como la salud, la agricultura, la educación, la infraestructura y la producción energética. Está en la nube una IA llamada Lambda que utiliza infinidad de cantidades de textos y letras para alojar todos sus contenidos. Se trata de un pensamiento y consciencia artificialmente desarrollado que explora su propio aprendizaje autónomo. Las autoridades europeas llevan a cabo una iniciativa de financiamiento para mejorar la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad. Esta convocatoria intenta colmar los huecos que aún existen en este campo, promover sinergias entre distintos países y abordar estos problemas con mayor efectividad. Un nuevo avance en tecnología es el uso de la inteligencia artificial para identificar defectos mecánicos. Esta innovación promete aumentar significativamente la eficiencia del equipamiento y su durabilidad, alcanzando hasta un 20% más de vida útil. Como resultado de esta investigación, las corporaciones que se dedican a producir productos envasados han implementado robots en sus procesos industriales. Las obras de Laurent Alexandre, La guerra de las inteligencias, 2017, y Jean-Gabriel Ganassia, El mito de la singularidad, abordan la relación entre el hombre y la inteligencia artificial. El primero indaga en los posibles interrogantes propios de la convivencia entre ambos, mientras que el segundo trata sobre desentrañar el mito popular asociado a ello y disipar las temidas dudas respecto a esta tecnología. En este momento, el campo de la inteligencia artificial es muy relevante. Estamos viendo diversos modos en los que se habla de singularidad y transhumanismo. En general, todos los que lideran las compañías de tecnología en la actualidad son como profetas modernos que predicen nuestro futuro. La inteligencia artificial como una disciplina empezó a desarrollarse en los 50s, gracias a la labor de visionarios como Allen Newell y Herbert Simon, quienes fundaron la primera academia de IA en la Universidad Carnegie Mellon. Al mismo tiempo, también estuvo presente John McCarthy junto a Marvin Minsky para crear el Laboratorio de Inteligencia Artificial en el MIT en el 59. El desarrollo de la inteligencia artificial comenzó en los años 50 con Newell y Simon, quienes crearon el primer equipo de investigación en la Universidad Carnegie Mellon. Después de ellos, vinieron otros grandes contribuyentes al campo como McCarthy y Minsky, que fundaron el laboratorio del MIT, 10, dedicado a la IA. Los avances de la inteligencia artificial han abierto una serie de nuevas posibilidades para los seres humanos, permitiendo que nosotros disfrutemos de todas las maravillas que este adelanto científico puede brindar a la humanidad. Estas novedades son un verdadero regalo para nosotros. Los avances en inteligencia artificial están ofreciendo una variedad de ventajas a distintos campos, desde la producción de alimentos más sanos hasta el aumento de la vida útil de los equipos. Esta tecnología se está empleando en todo el mundo, desde agricultura hasta educación o salud, ofreciendo beneficios tanto para mejorar los resultados competitivos como para contribuir a un entorno social y medioambiental mejor. La inteligencia artificial será un elemento cada vez mayor en el futuro, ya que los avances tecnológicos permitirán desarrollar computadoras cada vez más inteligentes. Estas herramientas pueden ayudar a la humanidad de muchas maneras, como mejoras en productividad y alcanzar nuevas fronteras en temas como la medicina. El futuro de la inteligencia artificial es un tema complicado y no existe un consenso sobre lo que sucederá. Existen optimistas creyentes en su capacidad para mejorar significativamente nuestras vidas. Algunos ejemplos son la nueva tecnología la AMDA, que se encarga de autoentrenarse en la nube. Por otra parte, hay quienes temen por los posibles resultados negativos del uso masivo de IA, como el desempleo o el surgimiento de robots malintencionados. Estas dudas también lanzan interrogantes acerca de cómo harían las personas para coexistir con archivos inteligentes y si será necesario realizar cambios evolutivos en la humanidad a través del transhumanismo. En los últimos 70 años, la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados. Se prevé un futuro muy prometedor para esta tecnología, pero se debe tener cuidado al momento de desarrollarla y utilizarla. Es importante considerar los impactos éticos y las consecuencias sociales que trae consigo. Sea testigo de una aventura por el mundo de la inteligencia artificial, también conocida como IA.
Acceda aquí para obtener información sobre el pasado, presente y probablemente también el futuro de esta increíble tecnología. Mucho antes de que la tecnología estuviera tan avanzada como hoy, ya se estaban abriendo nuevos horizontes científicos. Uno de ellos fue el campo experimental relacionado con la inteligencia artificial, el cual surgió durante los años 50. Estas investigaciones tomaron forma en lugares como la Universidad Carnegie Mellon o el MIT, donde destacaron Allen Newell, Herbert Simon, McCarthy y Marvin Minsky. Actualmente, la inteligencia artificial ya no es un simple concepto para la investigación. Ya se implementa en ámbitos diversos como la agricultura, el cuidado de salud y la educación. Está contribuyendo a crear procesos más duraderos para alimentar al mundo, mejorar las prácticas de los negocios y prolongar el periodo de uso de los dispositivos electrónicos. La inteligencia artificial ya cada vez se hace más presente en nuestras vidas. Esta tecnología nos promete un futuro lleno de nuevas posibilidades y desafíos, tales como el funcionamiento de la AMDA, un cerebro artificial alojado en la nube. No obstante, también conlleva algunas preguntas complicadas que debemos responder. ¿Cómo van a interrelacionarse la inteligencia humana y la artificial? ¿Qué implicaciones tendrá para nuestra sociedad el transhumanismo? El avance de la inteligencia artificial resulta admirable dadas las múltiples aplicaciones que puede tener en nuestro día a día. Por esto, es importante destacar los efectos éticos y sociales que puede acarrear. Les animamos a unirse a nosotros para seguir explorando el desarrollo de la IA para un futuro mejor. Desde la búsqueda realizada en Internet se obtuvieron información acerca de los resultados relacionados con el tema en cuestión. Existen muchas herramientas de inteligencia artificial a las que se puede acceder en la actualidad, entre ellas ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial desarrollada para realizar tareas tales como responder preguntas y conversar de forma fluida y natural. Está entrenada con gran cantidad de información que se encuentra disponible en línea, e incluso puede ofrecer consejos para aquellos problemas personales. GPT-4 es una forma particular de inteligencia artificial que emplea predicciones basadas en algoritmos para generar contenido nuevo al recibir instrucciones dadas por los usuarios. 3. ZDNet, un portal de tecnología, señala que Bing Chat es el mejor chatbot ahí en la actualidad. Esta innovadora herramienta puede ser encontrada en su propia plataforma donde los usuarios pueden experimentar con el chatbot original. 4. Jasper es uno de los sistemas de inteligencia artificial más usados por empresas y expertos en el ámbito del marketing, según ZDNet. Sin ofrecer datos complementarios, se sabe que este es capaz de automatizar diversas tareas relacionadas con la publicidad y las ventas. 4. Grammarly es una aplicación moderna que ofrece soluciones de corrección gramatical con IA. Esto incrementa los resultados exitosos al momento de escribir. 5. Dragon Professional ofrece una herramienta muy útil para los usuarios, permitiéndoles convertir la voz en texto, lo que se traduce en un trabajo más rápido y eficiente. 5. La empresa que desarrolló ChatGPT también diseñó un generador de imágenes con inteligencia artificial llamado DALL-E. En un momento de dificultades como el que actualmente estamos viviendo, se hace indispensable construir un futuro compartido. Esta aspiración nos exige trabajar por la cooperación entre todos nosotros para poder salir adelante y evitar que sucedan situaciones tan graves como las vividas recientemente. Los poetas, filósofos y otros autores han escrito textos relacionados a lo que viene después. El futuro es una incógnita que nos inquieta, pero también nos da seguridad para enfrentar el día a día. No es fácil adivinarlo, pero sí es posible imaginar cómo nos gustaría que fuera y, así, aspirar a ello con fe y perseverancia. El escenario actual hace que los seres humanos tengan que lidiar con un entorno drásticamente distinto, gracias a los avances tecnológicos en campos como la cibernética, la inteligencia artificial, entre otros. Esto va de la mano de las nuevas herramientas digitales y de reproducción hechas disponibles para el público. La Universidad de Lisboa UL es una institución pública fundada hace casi 700 años con el objetivo de ofrecer educación y promover la investigación. Está integrada por 19 centros académicos repartidos en todo Portugal, lo que permite a los estudiantes acceder a un amplio rango de cursos y carreras. Además, su archivo digital proporciona un rico recurso para aquellos interesados en descubrir más acerca de la historia y los logros de la UL. Leer es una manera de fortalecer nuestro léxico y mejorar nuestras habilidades escritas. Además,
nos ayuda a estimular la imaginación y la creatividad, lo cual nos permite producir transcripciones de calidad, tanto narrativas como expositivas. Nunca se sabe qué nos depara el futuro y lo mismo sucede con los libros. A medida que la tecnología avanza, muchos se preguntan cómo será el futuro para los escritores y los lectores. ¿Los libros irán desapareciendo? ¿La lectura digital llegará a reemplazar a los tradicionales? Estas preguntas generan incertidumbre en torno a lo que está por venir para la industria editorial. La vida nos enseña lecciones constantemente, pero solo aquellos que escuchan el presente pueden actuar de la forma correcta. Estén atentos a sus pensamientos porque estos se convertirán en palabras, y prepárense porque esas palabras acabarán siendo acciones que tendrás que asumir. Hay mucha esperanza sobre lo que nos deparará el futuro, a pesar de los retos que plantea la actualidad. Incluso cuando vemos difícil vencer ciertas circunstancias, es necesario mantenerse optimistas y ser conscientes de que hay un camino mejor para salir adelante. Me caracteriza por tener opiniones únicas. Muchas veces tengo una sensación de que me identifico con lo diferente. Me distingo porque mis ideas son diversas, mi manera de ver las cosas y el afán por querer cambiar para progresar lo que estoy haciendo. Se espera que la IA de cara al futuro contenga un toque de imaginación y sea crítica con el entorno social. Las proyecciones realizadas son bastante precisas para entender hasta dónde alcanzarán los cambios, provocados por la inteligencia artificial en nuestras vidas. El profesor Irad Bengal, de la Universidad de Tel Aviv, describió 7 tendencias que darán forma a la inteligencia artificial durante los próximos 10 años. Pese a lo que muchos creen, la inteligencia artificial no eliminará por completo los empleos existentes, sino que también logrará contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo, mejores y más avanzados que los anteriores. 3. Aunque el destino de la inteligencia artificial está en el aire, la gente sigue adelante y se inventa su propia versión de ella. Para ayudar con esto, aquí presentamos una colección de las mejores citas dedicadas al tema. 4. Una empatía profunda seguirá siendo fundamental para el desarrollo de una comunidad en los próximos años, y esto será clave aún cuando la tecnología domine cada vez más nuestras vidas. Los conceptos de los expertos sobre la inteligencia artificial nos dan la oportunidad de pensar acerca del modo en que el pasado, presente y futuro están influenciando nuestras vidas. Estos textos se han escrito por filósofos, poetas y otros escritores famosos. 6. Las innovaciones modernas como la robótica, IA y neurociencia están mezclándose con las tecnologías digitales y reproductivas para marcar un punto decisivo en la vida humana contemporánea. Estas nuevas tecnologías están reestructurando el mundo en un todo hipertecnológico.